Daniel Errenta, ministro de la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe, un gusto que esté en el programa. Bueno, muchas gracias, al contrario, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, la justicia santafesina está en el ojo de la tormenta, está en boca de todos, producto de presuntos casos de corrupción que se están investigando de fiscales, ¿no?, que estarían relacionados a los mismos. ¿Qué se puede decir de la situación de la justicia de Santa Fe? Estos son casos aislados, es una suerte de lógica que toca a la justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, desde una perspectiva personal, una situación bastante triste, lamentable, porque uno conoce prácticamente a todos los protagonistas, obviamente por la circunstancia de trabajar prácticamente en los mismos lugares, por compartir espacios incluso a veces universitarios, de modo que verdaderamente desde ese punto de vista muy lamentable. Desde el punto de vista institucional, bueno, una situación grave, que obviamente se está investigando, como usted bien dice. Veremos cómo se desencadena o cómo termina esta investigación, pero ha sido un golpe duro porque obviamente no es común que quienes tienen que estar a cargo de la investigación de un hecho delictivo sean sospechados de haber intervenido. De cualquier forma, yo quiero rescatar, porque esto es como la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Claro. Quiero rescatar las circunstancias, sin abrir juicio, porque obviamente yo soy muy respetuoso del estado de inocencia, por lo tanto no puedo abrir juicio, obviamente, sobre las responsabilidades que se están investigando, pero en cualquier caso sí me parece que la justicia de Santa Fe muestra que tiene bastante recursos de preservación. No es común en el resto del país, no es común en otros poderes que existan tantas investigaciones. Nosotros hemos tenido prácticamente en lo que va de la pandemia, cerca de 3 juicios políticos pedidos a magistrados, con distinta suerte obviamente, porque a veces se pide un juicio político y no hay responsabilidad del magistrado, otras veces sí. Permanentemente estamos generando mecanismos de control sobre la gestión de los funcionarios, y bueno, esta situación también en alguna medida se pone a la luz porque la reforma procesal penal en la provincia ha generado un sistema mucho más visible, mucho más transparente. ¿Ha sido positiva la reforma penal en este sentido, desde el 2014 hasta la fecha? Sí, la reforma hay que hacer una aclaración. La reforma ha sido muy positiva, tiene muchos problemas, hay que modificar y mejorar muchas cosas, pero el balance es netamente positivo, aunque hay 2 formas de medirla. Una forma muy simple sería compararla con el sistema anterior. Claro. Si uno compara con el sistema anterior, le diría que la reforma ha sido extraordinaria, porque no hay guarismo, digamos, en que pueda ser superado el sistema actual por el anterior. Pensemos nada más en la tasa de esclarecimiento de homicidios dolosos. El sistema anterior estaba en el orden del 22-23%, una cosa tremenda. Hoy ya estamos cerca del 55-60%, cuando en los países desarrollados están cerca del 90%. Claro. Cuidado. Pero quiero decir, nos falta incluso todavía. Pensemos en la transparencia del sistema. Pensemos que en el sistema anterior al juez usted no lo veía. El juez estaba adentro de un departamento. Muchas veces el que trabajaba el asunto era un sumariante, que no era el juez. Había una delegación de funciones que es muy grave, porque la independencia del juez es una garantía del ciudadano. Claro. No es un privilegio del juez. Y yo quiero que a mí me juzgue un juez, no un secretario o un sumariante. Hoy el sistema de audiencias públicas hace que el juez esté de cuerpo entero presente y no hay forma de delegar. Es decir, ahora ¿no le ha quitado un poco de poder al juez en este aspecto? No, porque el juez, obviamente, han ganado mucho poder los fiscales, por eso viene muy bien la observación. Estos sistemas, que son sistemas, obviamente, en alguna medida el sistema que quería la Constitución, son sistemas que en general están en los países anglosajones, etcétera, el fiscal tiene mucho poder. Siempre hay que desconfiar del poder. Este es un consejo. Claro. Antes teníamos que desconfiar del poder del juez de instrucción, porque el juez de instrucción era un hombre, bueno, y pasa en la justicia federal, el juez de instrucción casi no tiene control. Ahora tenemos que desconfiar de los fiscales. Ahora hay que desconfiar de los fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Como la estructura de los fiscales, además, es una estructura muy grande, es de manual que ese tipo de estructura necesita mucho control de desempeño, mucho monitoreo, precisamente para evitar
situaciones de mala práctica y o hasta alguna situación de corruptela y o hasta alguna situación de corrupción. Claro. Esto está, digamos, no es que se me ocurrió a mí, esto es la experiencia comparada de los países donde esto funciona adecuadamente. Es necesario de que la auditoría del Ministerio Público de la Acusación que tenemos nosotros sea potenciada. La auditoría nuestra está muy pobre. La auditoría ha quedado con pocos empleados. La doctora Branicis hace un esfuerzo enorme. Yo creo que en esto se está tomando conciencia de que ese organismo es un organismo importante porque es el organismo que permite en alguna medida controlar una estructura que además es una estructura muy vertical. Porque a diferencia de los jueces, donde cada juez es independiente, claro, los fiscales son una estructura más militarizada, o sea, bien verticalizada, que se rigen por un principio de unidad de actuación. De modo que yo tengo que controlar que más o menos todos los fiscales apliquen los mismos criterios y no que cada uno haga lo que quiera. Para eso es necesario tener mucho monitoreo y control, porque como usted bien dice, los fiscales hoy tienen mucho poder. Ahora, a nivel nacional seguimos de alguna manera con el sistema viejo, o sistema mixto, como uno lo quiera ver. Siempre estuvo la discusión, y con el avance de esta ola narcoviolenta de los últimos años en Rosario, en Santa Fe, ¿de quién es responsabilidad? Si no se giraban las causas a la justicia federal, si la justicia federal no avanzaba sobre los hechos relacionados al narcotráfico en Santa Fe. La justicia federal avanzó lentamente. Avanzó lentamente. Porque convengamos que los dos grandes grupos, por lo menos lo digo de esta manera, porque hay sentencias judiciales, vinculados al gerenciamiento, digamos, de este negocio que, si nos quedamos con el problema de la droga, un tema netamente federal, los dos grandes grupos vinculados a este gerenciamiento con algunos sectores de la policía, porque hubo, lo cual no quiere decir que toda la policía. Claro. Acá, como pasa con los médicos, no hay que generalizar. No hay que generalizar. Pero hubo, porque hay policías que están condenados. Sin embargo, esos grupos fueron en alguna medida enjuiciados por la justicia ordinaria y por delitos ordinarios, cuando en verdad prácticamente todos esos delitos, hasta delitos muy graves como en algún caso homicidios, estaban vinculados a una actividad ilícita que era de competencia netamente federal. Claro. Cuando la justicia provincial avanzó bastante y llegó incluso a la condena de algunas personas involucradas en este conjunto de delitos, ahí es como que la justicia federal despertó y ahora han avanzado, digamos, con las investigaciones y los juicios por el delito de drogas, por narcotráfico. Sin meternos en la cuestión política partidaria, ¿no? Pero algunos hablan de estas acusaciones ¿no? al fiscal Gustavo Ponce Assad, justamente, y Patricia Cercal, como parte de un cambio de clima, ¿no? De un cambio de época. ¿Se puede decir algo al respecto? Sabemos que desde el año pasado, de fin del año pasado, hay un gobierno de distinto signo en la provincia de Santa Fe. Sí, en verdad sería... O sea, como de un statu quo, de un equilibrio que termina. No sería bueno que esto fuera así. Uno siempre debe preservar la institucionalidad y fundamentalmente de organismos como el Ministerio Público Fiscal, que es un organismo autónomo y que obviamente tiene que estar, al igual que el Poder Judicial, por fuera de los vaivenes y la dinámica política. De cualquier forma, me cuesta pensar que algo de esto haya, porque evidentemente los fiscales tienen que trabajar con evidencias, y la gran ventaja que tenemos para, por lo menos a corto plazo, saber si esto es así o no, es que prácticamente toda la investigación se va a ventilar en audiencias públicas, claro, donde cualquiera de nosotros podría, yo no particularmente, pero cualquiera de nosotros puede estar presente y ver realmente con qué respaldo serio cuentan las sospechas y las imputaciones y los cargos que se formulan por parte de la Fiscalía. No deja de ser un tema triste, un golpe, a nadie le gustan estas cosas, sería ideal que no pasaran, que no tuviéramos que atravesar un momento como este, pero bueno, hay que tratar de esta experiencia capitalizar y fortalecer, digamos, fundamentalmente las estructuras de control. ¿Por qué? Porque una investigación que se hizo, y con esto no quiero mezclarlos tanto, voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de corrupción, no quiero vincularme a un caso puntual, porque vuelvo a repetir, no conozco el caso y con esto no quiero todavía dirimir ninguna responsabilidad. Pero en universidades, por ejemplo, de países muy desarrollados, han hecho muchas investigaciones vinculadas a las causas y a la forma de combatir la corrupción. Y las conclusiones que se han sacado, que no se dicen,
que mucha gente no dice, son dos grandes conclusiones. Una es que una de las principales causas de la corrupción son las profundas desigualdades sociales. Claro. Cuando hay mucha desigualdad social, el de abajo no puede controlar al de arriba. Y la desigualdad social profunda genera mucha concentración de poder económico y también de poder político. Y la segunda cuestión, que es fundamental para poder combatir este tipo de situaciones, es la falta de una ingeniería institucional, es decir, de controles internos y externos que permitan reducir los ámbitos, digamos, de discreción que tiene, porque un funcionario normalmente tiene un ámbito de independencia, un ámbito de decisión, tiene cierta discrecionalidad. El problema es que cuando no lo controlo, esa discrecionalidad se puede convertir en arbitrariedad. Claro. Y cuando no lo controlo, esa arbitrariedad puede terminar convirtiéndose en una cosa más grave, como puede ser un acto de corrupción. Por eso es fundamental el diseño de controles internos, de controles externos. Yo soy un gran defensor del juicio por jurados, por ejemplo, de que la gente participe. ¿Qué podemos decir del proceso de selección de fiscales, ¿no?, que está en boca de todos por estos días? Es un problema como todos los procesos de selección. ¿Hay que cambiarlo o...? El problema, ellos tienen un proceso de selección igual que el de los jueces, a través del Consejo de la Magistratura, que no depende del Poder Judicial, depende del Poder Ejecutivo. Es un problema en el mundo y es un problema en el país. Justamente un punto de la reforma que se propone a nivel nacional es nombrar una comisión que analice 4 temas: juicio por jurado, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, a nivel federal, también tiene serias falencias. Creo que hay que repensar el sistema. Hay que repensarlo. ¿Está a favor de la reforma judicial a nivel nacional? Yo estoy a favor que se discutan temas centrales, importantes, como son el juicio por jurados, la reforma del Ministerio de la Acusación, la reforma del Consejo de la Magistratura Federal, que es imprescindible, creo que están incluso en peores condiciones, necesitan más la reforma que nosotros, e incluso el funcionamiento de la Corte Nacional, porque nosotros tenemos una Corte Nacional con 5 miembros, pero que no solo hace control de constitucionalidad, es decir, lo cual representaría que la Corte tome 200, 300 casos por año, sino que la Corte Nacional también, por vía de una creación pretoriana, digamos, por vía de la arbitrariedad, prácticamente funciona como un tribunal de casación. Claro. Entonces, reciben 10.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 causas al año. 5 personas no pueden nunca resolver eso. Están entonces, sobrepasados. Yo creo que o la solución es o aumentar la Corte para que funcione en salas, una vez que se aumentó, después se divida, o quitarle a la Corte el tema de la arbitrariedad y dejarle nada más que el control de constitucionalidad. Claro. Con lo cual vos podés dejar 5 personas en la medida en que le limite y dejes a los tribunales de provincia como los que terminan resolviendo las cuestiones comunes, digamos. Me parece que es un tema que hay que discutirlo. Ahora, lo que no estoy muy de acuerdo es con la propuesta de ampliación exponencial de juzgados federales con la misma estructura. Porque, digamos, nosotros tenemos a nivel nacional una ley sancionada cuya implementación empezó ahora por Jujuy, que implica un sistema muy parecido al de Santa Fe. Claro. Ese sistema, como el de Santa Fe, es incompatible con la organización o la estructura de un juzgado. Entonces, justamente este sistema que se viene implementando desde Jujuy y que ha tenido mucha resistencia a nivel federal, apunta a desmantelar esa estructura. Claro. Y yo, por un lado, digo, bueno, revisen el Ministerio Público de la Acusación, revisen todo esto, vamos a implementar dentro de 2 años en Capital Federal el sistema acusatorio, pero al mismo tiempo estoy ampliando la estructura burocrática que supuestamente yo debo desmantelar. Esta es la contradicción que yo no entiendo bien quién, digamos, cómo han asumido con tanta fuerza el Poder Ejecutivo una propuesta de esta naturaleza, porque claro, en el ámbito, digamos, más de los científicos, digamos, casi las voces son unánimes en el sentido que estoy diciendo. O sea, de cualquier bandería política, hasta del propio partido oficialista, hacen esta crítica, porque es como que no se entiende verdaderamente de que haya una ampliación tan grande y fundamentalmente en el ámbito de Capital Federal. Es probable que hayan querido diluir el poder de Comodoro Pi
Pero la forma de diluir el poder de Comodoro Pi no es creando más Comodoro Pi, es poniendo un sistema de audiencias públicas y orales donde el juez tenga que poner la cara adelante del periodista y adelante de la gente. Volviendo a la provincia de Santa Fe, a lo que sucede a nivel público, tenemos un ministro de Seguridad de alto perfil, ¿no? Como Marcelo Saín, muy activo en las redes sociales, muy crítico de la situación que tenemos. ¿Esto es positivo o negativo para el accionar de la justicia, digamos? Saín es un hombre muy calificado, con una personalidad que obviamente... particular. Y bueno, un hombre de carácter. Yo lo que puedo decir, porque tampoco tengo un conocimiento extremo, ¿no? Lo que no se puede dudar es de sus méritos respecto a su formación. Probablemente uno de los hombres que en materia de seguridad ha desarrollado una gran cantidad de herramientas y además ha tenido experiencia de gestión. Lo decía también en el sentido de si puede interferir esto en el accionar de la justicia, en el buen accionar, ¿no? Para combatir el delito. En realidad, normalmente se supone que el Ministerio Público de la Acusación, los fiscales, que además tienen, por ejemplo, un organismo de investigaciones, que justamente era donde estaba Saín. Que era justamente donde estaba Saín. Tienen que tener alguna estrategia común, digamos, en lo que es la planificación de lo que sería una persecución estratégica del delito, alguna estrategia común con el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque obviamente si uno quiere, por ejemplo, intervenir en una economía delictiva, vamos a suponer robo de celulares, robo de autos, desarmadero, lo que fuera, no hay ninguna duda de que esto requiere de una actividad compartida de la policía, que depende del Ministerio de Seguridad, y de los fiscales. De modo que de esa perspectiva tiene que haber algún tipo de articulación, siempre preservando cada uno sus roles y sus funciones. En Colombia, ¿no? Siguiendo un poco lo que ha pasado en Latinoamérica, cuando se habla del narcotráfico, siempre se habla de cómo penetró la corrupción, digamos, en los poderes, obviamente la política y también la justicia. ¿Estamos lejos o cerca de eso en Santa Fe? También a la luz de lo que ha sucedido en las últimas semanas. El tema es así, es una opinión, ¿no? Yo creo que estamos lejos. Nosotros acá no hay cárteles, o sea, acá hay algunas... No hay cárteles. No hay cárteles. Esto es... no se puede sostener seriamente que hubiera un cártel o dos funcionando. Son bandas, digamos... Acá hay un problema de mercado interno. Nosotros tenemos una ciudad que consume mucha droga. Esto hay que decirlo con todas las letras. Y esto ha generado un negocio... Hay demanda. Hay demanda. Y la demanda no es de la gente... La gente, digamos, de los sectores más vulnerables consume droga barata, la que consume. La demanda que genera negocio es de clase media, media alta y alta. Claro. Ahí está el negocio. Y ahí está la explicación de que hubiera y llegar a ver, no sé, más de no sé qué cantidad de búnkers donde uno veía estacionado los autos de alta gama. Los veía todo el mundo. De modo que esto ha generado un mercado que fue creciendo. Entonces, cuando yo tengo una demanda rígida, obviamente la prohibición me va a generar la posibilidad hasta de convertir la basura en oro, porque la demanda es permanente y es rígida. Yo mañana agarro un soldadito, ponen a otro, pero la demanda sigue existiendo. Entonces, es un negocio formidable. ¿Habría que liberalizar o despenalizar en este caso el consumo? El problema de liberalizar es que es muy difícil porque deberían ponerse de acuerdo todos los países. Sí. Y este es un negocio que genera cerca de 900.000 millones de dólares por año. La gran cantidad de esa plata queda en Estados Unidos, que es el país de consumo. Estados Unidos no tiene muertos, Estados Unidos no produce y Estados Unidos no tiene bandas. Porque Estados Unidos, ¿qué hace? Tiene consumo, eso sí. Tiene consumo. Se pelean por llegar a ese mercado y se matan al otro lado del río Bravo. En México, en Colombia, etcétera. Se disputan el mercado. Ahora, la plata queda en Estados Unidos y aparte la lavan en Estados Unidos. ¿Y en Estados Unidos qué hacen? La mayoría de los estados de Estados Unidos han legalizado el consumo de drogas blandas y hasta han legalizado la pequeña distribución. Claro. ¿Para qué? Para evitar la pelea entre banditas y que se maten y se tiroteen. Hicieron lo que no hicieron con la ley seca. O sea, con la ley seca generaron la disputa entre las bandas, la policía metida, corrupción, porque... ¿Qué pasa? Prohibiéndolo.
Ahora, como ese ejemplo lo tomaron, ellos no quieren problemas dentro de su territorio. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan con la ganancia y han legalizado en distintos estados, en la mayoría, el consumo de drogas blandas y la pequeña distribución. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque este es un negocio. Hay una investigación de la Universidad de Rosario que dice que el negocio de la cocaína en Rosario tiene una rentabilidad del orden de los 50 a 60 millones de dólares anuales. Entonces acá hay que ver... una gran empresa, digamos. Hay una gran empresa en donde además hay que preguntarse a dónde va este dinero y cómo se mezcla, digamos, en el circulante de la economía. De modo que acá hay responsabilidades compartidas y hay muchas responsabilidades que hay que empezar a asumirlas. Ahora, afortunadamente no tenemos el nivel, o el impacto que el funcionamiento de los cárteles sí ha producido en países como Colombia, donde ya prácticamente uno podría decir de que tienen gobierno de territorio, tienen políticos en la política, tienen jueces en la justicia, con un poder enorme de la fortuna que genera, digamos, el negocio ilícito del tráfico de drogas. Finalmente, hablabas de los sectores medios, los sectores altos, que son los que consumen, pero además blanquean el dinero, o ayudan a blanquear el dinero, ¿no? Alguien ayuda. Ahora, la justicia provincial, ¿tiene las herramientas necesarias como para combatir ese blanqueo, como para cruzar datos? Nosotros, acá... Digo, porque si no siempre vamos a estar atacando al chiquito. Acá hay dos cuestiones. Nosotros hemos resuelto en la Corte que el lavado de dinero, que en principio es un delito federal, en la medida en que no afecte la economía nacional y sea consecuencia de hechos que perjudican y perturban a nuestros propios habitantes y territorios, es competencia de la provincia. ¿Por qué? Porque, la capacidad de investigación provincial es más grande que la federal. Si yo tengo los muertos acá, tengo los negocios acá, tengo todo acá, darle el lavado a la justicia federal. Entonces, nosotros hemos resuelto esto hace unos meses atrás, de modo que esto es una gran herramienta porque le permite a los fiscales investigar el delito de lavado. A la par, estamos tratando, el otro día con el doctor Fanitoco hicimos una visita al organismo de investigaciones porque se está tratando de fortalecer. Ellos tienen mucho análisis criminal en el organismo y hay una oficina, una unidad vinculada precisamente a delitos netamente económicos. Delitos complejos, ¿no? Famoso. Sí, pero ¿qué pasa? Tienen que aumentar los recursos porque en este momento tienen 2 contadores, un licenciado en administración, otro que hizo una maestría vinculada a temas de finanzas, tienen equipamiento, pero ese tipo de estructura hay que potenciarla, porque precisamente hoy, y con toda esta revolución tecnológica, se necesita, digamos, justamente de este avance tecnológico para poder obtener información rápida, para poder cruzar la información, para poder armar esquemas, etc. El organismo de investigación está bastante bien equipado. Si uno piensa los 20 años atrás, 20 años atrás no había nada. Claro. Hoy agarran un celular, lo te sacan absolutamente todo. Es más, tienen equipamiento de última generación. De última generación. El otro día estuvimos haciendo una visita, quedamos, si bien yo tenía referencia e información, pero ya verlo en terreno y ver cómo se procesa la información es muy importante. Pero bueno, ahí sí yo creo que está el camino. Cuando uno piensa en la inseguridad, cuando uno piensa en combatir estos flagelos como el narcotráfico, el lavado, etcétera, no hay que pensar tanto en el Código Penal. Vamos, en vez de 20 años pongamos 30, 40, porque eso es fácil. Pues yo agarro un papel, un lápiz y digo, en vez de 20 pongamos 30. No, hay que pensar en soluciones reales. Las soluciones reales pasan por tener una buena capacidad de investigación del delito, que eso es una de las grandes falencias que ha tenido la Argentina a través de la historia. Claro. Y desarrollar una buena capacidad de investigación del delito implica profesionalizar, implica tener policías bien pagos, con buenas remuneraciones, porque también si yo tengo una policía que no sean fácilmente tentados. Un negocio tan rentable,
es muy difícil. Bien profesionalizados, capacitados y tener además obviamente soporte profesional, porque hoy el ámbito del delito más callejero es un delito más, si se quiere, tosco. Ir con un revólver, con una 9 milímetros. Ahora, el delito económico es un delito, como bien lo dice la palabra, delito de mayor complejidad. ¿Es necesario un manipulite en este sentido? El manipulite es una cuestión muy particular de Italia. Incluso acá yo recuerdo, pero no daría para echar un rato largo interesante. En una oportunidad vino el famoso juez del manipuliti, estuvimos cenando aquí en Rosario, justamente con el colega Faristoco y otra gente, y él nos decía que finalmente el manipuliti había tenido un impacto inicial muy bueno, pero que después no terminó dándonos. Es decir, el problema no se terminó de desmantelar. Cambiar a los jugadores, digamos. Es más, generó algunas consecuencias no deseadas, bastante graves, según la opinión de él. Yo creo que acá es necesario, porque tenemos una provincia en donde hay que tratar de incentivar los consensos políticos, los acuerdos, en donde algunos niveles de institucionalidad son más altos que, obviamente, comparativamente con muchas otras provincias de Argentina. Lo que sí es necesario es generar muchos controles. Controles. En esto yo quiero también darle un mensaje a la gente. El Poder Judicial está en la boca de la gente, pero por algo está. Porque el Poder Judicial hoy está más expuesto, está más visible. Es decir, a lo mejor yo no me entero qué pasa en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Tampoco tengo por qué enterarme. Pero la gente sí se va a enterar de lo que pasa en el Poder Judicial hoy, porque hoy el Poder Judicial es una vidriera. Y hoy se puede ver porque hay vidrio, no hay una puerta cerrada. Pero por eso digo, tenemos que incentivar precisamente los mecanismos de control y aumentar la capacidad de investigación del delito, lo cual tiene que ver con desarrollo tecnológico, con profesionalización, con capacitación y fundamentalmente con darnos una política de de mejorar las condiciones, digamos, profesionales y las condiciones de ingreso del personal que se dedica a combatir el delito. Daniel Reta, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted.